Hola, estoy en El Salvador, en la República del Salvador. Como les comenté en algún video anterior, vine aquí de viaje y hoy estoy aquí en la UCA, la Universidad Jesuita del Salvador, donde yo estudié psicología. Me acompaña mi colega y amigo Carlos Serna, con quien vamos a presentarles un poco respecto a la obra de un psicólogo que desde esta universidad hizo contribuciones importantes a la psicología latinoamericana. Les hablo de Ignacio Martín Baró. También les voy a contar brevemente sobre las circunstancias de su trágica muerte en el contexto de la guerra civil salvadoreña de fines del siglo pasado. Comencemos. Entonces, Carlos, tal vez nos puedes comenzar, por favor, contando un poco el contexto histórico, político en el cual el padre Ignacio Martín Baró trabajó y escribió. Claro. Retomemos en la historia de El Salvador que veníamos de unos regímenes militares, ¿verdad?, mismos que habían sido, digamos, puestos en el poder por las clases pudientes, manteniendo así unas condiciones favorables para unos pocos y bastante injustas para la gran mayoría. A partir de allí se desencadenan unos procesos muy populares en los cuales grupos disidentes del orden establecido se van aglutinando en lo que después se llamó la guerrilla salvadoreña, ¿verdad? Eso comienza a partir del año 79-80, en el tiempo en donde ya se asesina a Monseñor Romero y que vienen las grandes batallas o peleas de la Guerra Civil de El Salvador, la cual dura aproximadamente unos 12 años, a partir de 1981 hasta 1992, en donde hay una firma de acuerdos de paz. En esa década de los años 80, los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, en El Salvador, pues hacen todo su trabajo académico, su trabajo investigativo, para poder poner luz sobre las condiciones, digamos, de injusticia social que pudiesen mejorar esa condición en donde dos grandes potencias habían puesto en Centroamérica un campo de batalla, ¿verdad? De todos es conocido, pues, Estados Unidos apoyando al ejército salvadoreño y la Unión Soviética apoyando los movimientos revolucionarios de guerrillas en nuestros países latinoamericanos, particularmente en El Salvador, en lo que después se denominó el FMLN. Entonces, en ese contexto, el padre Martín Baró trataba desde su cátedra de psicología social iluminar, orientar y decir algo en concreto desde la psicología social para ver cómo el comportamiento del tema político, del tema del poder, de la autoridad, del tema de los grupos, las comunidades que sufrían persecuciones, bombardeos, desaparecimientos, torturas dentro de todo este proceso. Entonces la psicología social del padre Martín Baró llevó precisamente a cuestionar desde la academia las condiciones en donde se desarrollaba esta guerra fratricida. Y en ese contexto de guerra, además habían otros académicos que también aportaban con sus ideas, entre esos de una manera bastante brillante, a mi parecer, el padre Ignacio Ellacuría, que era el rector, ¿no es cierto? El rector. Y todo eso incomodaba al poder, digamos, y al ejército que estaba vinculado a ese sector. Y en el año 1989 hubo un movimiento, el movimiento revolucionario intentó hacer lo que le llamaron una ofensiva final, que en concreto implicó que la guerra, que usualmente se libraba en las montañas, en el campo, se trajera a la ciudad. Y eso lo vivimos quienes estábamos aquí en la ciudad, tú lo viviste y sí, yo también. Y en ese momento
a ciertos grupos militares, hay juicios ya que han identificado a los culpables o algunos de los culpables, ¿no? Un grupo de militares aprovechó la oportunidad para tratar de eliminar a la gente que era alguna de las personas que intelectualmente cuestionaban y ponían en tensión al poder, ¿no? Y en ese momento, en el 16 de noviembre de 1989, un batallón entró a una casa que conlinda aquí con la universidad, donde vivían varios sacerdotes jesuitas, y los asesinó. A 5 sacerdotes jesuitas y a una señora que trabajaba con ellos y a su hija. Entre los sacerdotes que estaban ahí estaba el padre Ignacio Martín Baró. Sí, exactamente. Todo este malestar y el desgaste propio que ya traía la guerra, ¿verdad?, propició que la guerrilla quisiera hacer esta última ofensiva por la toma del poder a través de las armas. Pero el poder militar también tenía, digamos, su refuerzo a través de toda la dotación de recursos que le llegaba. Y esa fatídica noche madrugada, ¿verdad?, en donde deciden llegar a la casa donde pernoctaban los sacerdotes, el padre Ignacio Yacuría, rector de la universidad, el padre Segundo Montes, destacado sociólogo, ¿verdad?, a nivel internacional, el padre obviamente Martín Baró, 3 compañeros más y 2 de sus servidoras asistentes. Fue un momento crítico, porque al final se perdieron mentes muy brillantes que desde la cátedra de la investigación trataban de hacer incidencia social en positivo, rescatando, sí, en mucho, ¿verdad?, las reivindicaciones que la sociedad salvadoreña y en su momento incluso puedo decir centroamericana se tenía en ese momento. Entonces sí fue un momento muy duro para la universidad y obviamente para todos nosotros que fuimos sus alumnos, porque era un momento de terror, era un momento de incertidumbre, era un momento de tristeza, en donde se perdían pues estos profesionales, estos catedráticos, estas mentes iluminadas que trataban de colocar desde la ciencia órdenes más justos, ¿verdad?, más cercanos a la realidad de la mayoría del Salvador. Entonces sí fue un momento bastante crítico y sinceramente no se pierde el legado, sino que continúa, ¿verdad?, el legado de ellos, con muchos de los que tuvimos la suerte, la dicha de estar entre sus cátedras y sus clases, y obviamente los compañeros, colegas, investigadores de toda Latinoamérica y ahora hasta del mundo, que realmente han continuado y han tenido a bien mantener y preservar todo el legado de sus escritos, sus ideas, el avance que han tenido. Yo recuerdo también que se decía que si el padre Martín Baró hubiese seguido viviendo, creo que el sitio de la psicología latinoamericana estaría más colocado en el tema de lo político, en el tema propiamente de iluminar desde la psicología el accionar social de nuestra comunidad, ¿verdad?, de nuestros países, nuestras naciones. Bueno, en realidad la obra del padre Martín Baró, o el padre Nacho, como le decían sus alumnos y las personas que asistían a la iglesia, en las comunidades donde él trabajaba, es extensa. Y yo solamente voy a tomar algunas ideas, o un par de ideas de su artículo, de uno de sus artículos quizás más famosos, que se llama Hacia una psicología de la liberación, donde él plantea que la psicología latinoamericana ha hecho pocos aportes a la psicología en general, ¿no?, y que ha dependido mucho en su teoría y en sus métodos de la psicología norteamericana, ¿no?, principalmente. Esa es su gran crítica, y yo creo que esa crítica es todavía, a los 36 años que fue escrito ese artículo, es todavía válida. No tanto, por favor entiéndanme, no tanto en el trabajo que muchos de los psicólogos hacen individualmente para tratar de ayudar a que las personas más vulnerables, digámoslo así, tengan un mayor control sobre su vida. Hay muchas personas que individualmente hacen un trabajo extraordinario en ese sentido, muchos psicólogos y psicólogas que hacen trabajos en ese sentido.
Más bien me refiero yo que a la psicología latinoamericana como colectivo es poco original y poco creativa, en mi modesta opinión. El tema es bastante complejo para elaborarlo aquí y en este breve video y tal vez más adelante haga algo sobre eso, sobre todo en particular con la psicología analítica, a la cual esa crítica es especialmente, diría yo, atingente. Sí, creo que habían como 3 puntos particulares sobre ese tema de la psicología de la liberación. El padre Nacho propone en primer lugar desideologizar la psicología, es decir, quitarle aquellos implementos, aquellos atavismos tradicionales de la psicología, a veces un poco aséptica de los procesos psicosociales. 2, pedía también él hacer un esfuerzo latinoamericano por dotar de un carácter propio, de hacer una psicología que se distanciara en mucho de los grandes centros de de producción académica, ideológica, que eran Estados Unidos y Europa principalmente, y comenzar a hacer nuestro propio ejercicio para hacer la lectura más correcta de los procesos propios de Latinoamérica. Entonces el padre Martín Baró buscaba con esa forma dotar de un carácter particular y muy especial el tema de la psicología, y él decía fundamentalmente tiene que venir desde la investigación social, porque solamente así se van a rescatar los elementos que nos permitan poner las hipótesis y los entramados correctos para hacer las lecturas que de verdad favorezcan, ¿verdad?, a formar mejores psicólogos y que atiendan a las realidades de cada uno de los países en los cuales estamos trabajando. Y Carlos habla con propiedad de estos temas porque él fue alumno del padre Ignacio Martín Baró. Yo no tuve la oportunidad de ser alumno de él, por lo que ya les conté. Y pero esta idea yo creo que es más interesante, creo yo, para los profesionales de la psicología, y para ellos les voy a poner un vínculo al artículo que mencioné, donde pueden leer un poco más sobre el planteamiento que él hace, que es bien interesante y válido, diría yo, como les decía, hasta el día de hoy, por lo menos en cierto sentido, en el ámbito en lo que yo me he movido de la psicología analítica y la psicoterapia. También es importante mencionar que Martín Baró no decía no estar trabajando en otros campos, ¿verdad?, como la psicología laboral o la psicología educativa o la psicología clínica propiamente, sino que él pedía hacer un enfoque psicosocial amplio para entender estas problemáticas y colocarlas en la realidad que debería ser. Él no desmerecía ni mucho menos despreciaba los aportes que se hacen desde diferentes enfoques y desde diferentes escuelas, sino más bien él decía la mirada hay que ponerla desde lo social para entender la estructura de poder que está detrás de todo el andamiaje psicológico y poder así atender de mejor manera las realidades específicas de cada área en la cual la psicología interviene. Claro, y en ese sentido también la psicoterapia y la psicología analítica podría hacer más en ese sentido. Pero, como les digo, eso lo dejamos para otro video, ahí después conversamos. Ahora yo quisiera, porque muchas de las personas, Carlos, que ven este video no son psicólogos. Yo creo que muchos sí, o algunos sí, pero también muchos son personas que transitan por distintos caminos en la vida y que les interesa la psicología de Jung o la psicología, y por lo tanto yo siempre trato de entregarles alguna idea que pueda ser útil para ellos, y en ese sentido, en ese texto hay una idea que creo que es importante, ¿no? Que es son 2 conceptos, uno el de la ideología y otro el de la concientización. Veamos primero el de ideología, ¿no? El padre tiene cierta definición, yo la tomo y la adapto un poco en mis palabras para decir que la ideología es un sistema de ideas que está en relación a un grupo de poder, ¿no? Puede ser que ese grupo de poder haya creado un sistema de ideas para su propio beneficio, para justificar su llegada al poder o para mantenerse en el poder,
O puede ser que se haya desarrollado un sistema de ideas y que un grupo lo haya tomado total o parcialmente para justificar su posición, ¿no? De poder. Esa es una definición de ideología muy simple que podríamos adoptar y que creo que es interesante ver cómo se da esta idea de ideas o esta relación entre ideas y grupos de poder, ¿no? La ideologización es el concepto que se deriva de esto, que consiste en cómo se transmite este conjunto de ideas. Y este proceso se da a partir de la propaganda, que es la forma más vulgar y burda, ¿no? Sí. La propaganda política, por ejemplo, pero también se da de formas mucho más sutiles a través de el mantener ciertas creencias o ciertas prácticas o ciertos hábitos que se normalizan y se hacen ver como que son parte de la naturaleza humana, ¿no? Y es ahí donde se vuelven más peligrosos, ¿no? Y esto se da a través de distintos medios, ¿no? De la educación formal, informal, de la televisión, y ahora también es bien interesante porque se da a través de las redes sociales, ¿no? Y del mundo digital. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es importante. No sé si quisieras Sí, muy importante decir de que todo esto se va construyendo socialmente y luego se impone a grupos mayoritarios, pero con una visión, podríamos llamar de clase o de grupo en poder. Entonces se pasa o se transfiere como que fuera la realidad de todos, la verdad de todos, ¿verdad? Y se atreve a no cuestionar el status quo social, político, económico de estas mayorías. Entonces todo el mundo cree que es por tradición, que es connatural y que por tanto no se puede hacer nada en esas situaciones de desventaja. Entonces lo que Martín Baró buscaba era precisamente tratar de colocar la ideología en un sitial en donde realmente respondiéramos como psicólogos a hacer ese proceso de concientización de grupos, ¿verdad? De cuestionamientos hacia el poder establecido solo por el punto de vista de unos cuantos, y tratar en la medida de lo posible de llevar esta psicología a un proceso de liberación que pasaba obviamente por lo personal, lo grupal, lo comunitario y lo social. Claro. Esa es la vuelta completa, ¿no? de la concientización, ¿no? Yo lo pondría en términos que, primero, decir que este proceso, esta idea, no son original de Martín Baró exactamente. Jung, de algún modo, también ya lo mencionaba, de Claro. otra forma, ¿no? Claro, Y en el proceso de individuación transitas por todos esos, digamos, niveles, y lo que estás tratando de lograr es precisamente que tu ser llegue a ser uno, pero con el todo. Exacto. Y entonces que no exista un conflicto por el hecho de que unos pocos creen saber o tener la verdad absoluta y se la imponen a unos muchos que no se pueden ni siquiera cuestionar su propia existencia. Exactamente. Y esa es una de las cosas, una de las distinciones importantes que yo siempre recalco, ¿no? Entre individuación en el sentido junguiano y individualismo, ¿no? Sí. La individuación no es individualista, ¿no? La individuación, el ser humano se desarrolla, digamos, su potencial para ponerlo en relación a la comunidad, ¿no? Y se da en relación a la comunidad necesariamente. Entonces, pero creo que es muy importante eso, porque en este tiempo, digamos, para ir cerrando el video y no se alargue mucho, decir que estos procesos están constantemente actuando, ¿no? Los grupos de poder están tratando permanentemente a través de los distintos medios de comunicación y los distintos medios de acción de imponer su manera de ver el mundo y de concebir la realidad vinculada al poder que ellos buscan.
Y nosotros muchas veces es difícil hacer este proceso de concientización, porque por una parte nosotros estamos metidos en esto, ¿no? Esto es un problema epistemológico que es difícil. Cuando uno está metido dentro de algo, es difícil salirse y mirarse a uno mismo. Claro. Requiere un esfuerzo cognitivo especial, ¿no? Y por otra parte también requiere un cierto esfuerzo emocional, porque muchas veces el distanciarse de lo que el grupo de pertenencia al cual yo estoy adscrito conlleva muchas veces lo que ahora se llama la cancelación, le han puesto la cancelación, sí, claro. o el sentirse aislado, o incluso agresiones en otros casos. Entonces no es el ser consecuente con las realizaciones que uno obtenga de este proceso de concientización es difícil, no es un proceso fácil, pero finalmente ese es el camino en que nos hace libres, ¿no? como individuos y como sociedad. Sí, por supuesto. El proceso intrapersonal no quita ni evita, y al contrario aporta al proceso extrapersonal, más social, más comunitario. Entonces, cuando transitamos desde dentro y luego de forma consciente vemos la ideología que yo he permeado como persona dentro de un grupo, dentro de una sociedad, es mucho más factible que la sociedad con sus individuos vayan encontrando formas más adecuadas de convivir desde la autoridad, el poder, el grupo, etc. Entonces, son momentos, ¿verdad?, psicológicos en donde hay que hacer un poquito como la Gestalt, donde yo soy figura, donde yo soy fondo, e ir identificando los procesos de desideologización, los procesos de empoderamiento hacia la ideología que debo de realmente tener, y concientizarla no solo como persona, sino más bien como grupo, como parte, como ciudadano que soy de un país, de una nación. Estupendo. Yo creo que ahí ya hemos entregado una idea, digamos, que del padre Martín Baró, que creo que, y también relacionado con la psicología analítica, que creo que puede serle útil desde aquí, desde la universidad donde él fue vicerrector académico, ¿no? Vicerrector académico. Y profesor de la Escuela de Psicología. Gracias, Carlos. Un enorme gusto, gracias por la también. Gestión, por ayudarnos a estar aquí y por tus ideas. Carlos es psicólogo y fue instructor mío en la materia de psicología analítica. Después vamos a movernos por ahí y vamos a hacer otro video, el siguiente video sobre el padre Fermín Sáenz, que es el profesor que nos enseñó a Jung y por el que estamos conversando aquí hoy día. Bueno, invitar a todos tus seguidores que si quieren conocer más sobre la vida, obra y legado del padre Ignacio Martín Baró, pues están en las redes sociales, en el internet, muchos de sus escritos, de sus libros, y hay portales, ¿verdad?, en donde ya se dedican a la lectura y relectura sobre el pensamiento de Ignacio Martín Baró, de la psicología de la liberación en Latinoamérica. Así es que gracias a todos. Y un gusto, Álvaro, realmente compartir contigo. No, el gusto es mío. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video.